El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué habrá pasado en el ánimo, en el corazón de los discípulos que llegan a pedirle a Jesús: aumentanos la fe? Les ha pasado lo que nos puede, o tal vez nos pasa a nosotros: las exigencias de ser cristiano. Miren cuánto hemos venido hablando de eso, ¿no? Como que todo pareciera una carga tras carga tras carga. Y por otro lado, también el tambaleo de las lógicas, el tambaleo de nuestras certezas, ¿no? El tambaleo de nuestra forma de ver las cosas, que también cambia. Bueno, pero si este mundo nos pone delante que los bienes materiales, que el prestigio, el poder, la posición, son aquello que realiza a la persona, ¿por qué tú, Jesús, dices todo lo contrario? Si nosotros hemos visto que necesitamos el dinero para ser felices, ¿por qué tú dices que eso es el riesgo de poder hacer del dinero un Dios y no tú, nuestro Dios? Por otro lado, nos pides también ser capaces de un servicio, de un reconocimiento de hermano, incluso a personas que nos cuesta reconocer como hermanos, ¿sí? Es decir, toda esta carga de ser cristiano, en la radicalidad en la que la vive Jesús, y por lo tanto en la radicalidad en que nos pide serlo, obviamente tuvo que generar este grito de ayuda de parte de sus discípulos. Ellos ven cómo su camino empieza a tener ciertas dificultades en cuanto a la fidelidad a su maestro. Acordémonos que el lenguaje de Jesús no era fácil. En el Evangelio de San Juan, varios de sus discípulos lo abandonan porque el lenguaje es muy fuerte, es muy duro, incapaz de comprenderlo, ¿no? Casi para ellos los invita a ser medio caníbales, ¿no? Y por eso mismo es que, llegados a un punto en que las cosas, ¿no?, para los discípulos parecen tan difíciles como para seguir detrás de Jesús, su maestro, tienen que pedirle ayuda, como nosotros tenemos que pedir ayuda también. Y es que el problema podría ser que optemos por una vía más facilona, la vía de la religión suave, ¿no?, de la religión acomodada, la vía en la cual nosotros mismos nos convencemos falsamente de que Dios queda agradado, ¿no?, de actos y gestos religiosos que no nos piden tanto, y que son fáciles de hacer. No voy a juzgar las devociones, no voy a juzgar las intenciones del corazón de nadie, pero es que también por la eficacia en lo social, es que vemos que a veces muchas de las devociones son hechas desde una actitud de satisfacción personal, desde una actitud de cumplimiento religioso, desde una actitud de cumplimiento tradicional. Empezamos el hermoso mes de octubre, el hermoso mes mariano del Rosario, ¿no? Y estoy seguro que en el templo de Santo Domingo va a haber mucha gente que va a estar yendo a diario a rezar su rosario, ¿no? Pero si hacemos un análisis, podríamos descubrir con tristeza que tal vez muchos van porque han ido siempre,
porque esa es su costumbre de todos los años. Así como otros tienen la costumbre de ir a Esquipulas los 15 de enero. Así como otros hacen iniciar su cristianismo el miércoles de ceniza y lo terminan el Viernes Santo. Así como otros también piensan que con solo su grupo de la semana ya lo tienen todo resuelto. Y entonces esa sería la vía más fácil. Y entonces nos hacemos la ilusión de que ya cumplimos, total, basta creer en Dios. Y entonces desde ese basta creer en Dios, hacer pues las cositas que son fáciles de hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la vía que desgraciadamente optamos muchos, la del acomodamiento religioso, la de la estructura fácil que me he hecho yo y que me hace pensar que yo le estoy cumpliendo a Dios. Pero si me quiero tirar al agua y quiero hacer las cosas como me las pide Jesús, la vía entonces es: ayúdame tú también, ayúdame tú también. La monición nos decía que la fe es un don de Dios, y claro que lo es un don de Dios, y ese don ya está en nosotros. ¿Qué es lo que le dice San Pablo a Timoteo hoy en la segunda carta? Al parecer, Timoteo tiene dificultades de ánimo en llevar adelante su tarea como obispo de la comunidad en la cual Pablo lo ha puesto. Y Pablo se entera y trata de animarlo. Una primera carta llena de indicaciones pastorales, pero ya la segunda carta ya tiene desde el principio una exigencia. La suavidad del lenguaje de hoy quita la verdadera palabra. No es te recomiendo, es te ordeno. Te ordeno que reavives el don que has recibido, porque no recibiste un espíritu de cobarde, has recibido un espíritu de fortaleza, de valentía, de amor, nuestra fuerza. Hemos recibido ese don, lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. San Pablo le dice a Timoteo: por la imposición de mis manos, es decir, esa invocación efectiva que hace que el Espíritu permanezca en Timoteo, como también permanece en nosotros el día de nuestro bautismo, como viene precisamente donado en forma extraordinaria el día de la confirmación de nuestra fe, y en todos los sacramentos que celebramos, como puede venir el día en que de verdad lo pidamos también. Ese don está en nosotros. El problema es descubrirlo y saber que ahí está precisamente la clave de poder llevar adelante las exigencias de nuestro ser cristiano. Por eso depende de nosotros, al parecer, en parte sí. Si San Pablo no se lo hubiera dicho de esa forma a Timoteo, entonces no dependería del todo de nosotros. Pero si le ordena a Timoteo que reavive el don que ha recibido, porque el Espíritu no puede ser desperdiciado en cosas prácticas, cómodas, que muchas veces no afectan ni nos invitan a la conversión, porque nos hacen sentirnos ya como satisfechos religiosamente. Ahí no puede ser desperdiciado el Espíritu, y por lo tanto lo mantenemos en un perfil bajo en nosotros mismos. El don está en nosotros y la posibilidad está en nosotros. Por eso es que esa posibilidad viene precisamente anunciada al profeta del día de hoy, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc reza delante de una situación como la que tenemos nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a grito la violencia que reina sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos, violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. ¿Nos sentimos familiarizados con esto? Claro que sí. En nuestro ambiente también, y en nuestra queja también. Delante de lo que nos atemoriza una situación como esta, y aún también delante de la desesperanza que genera que las cosas no se arreglan. Y el Señor me respondió: escribe la visión que te he manifestado y ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si tarda, espérala, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio y el justo, en cambio, vivirá por su fe. ¿No es esto la esperanza que genera el ser cristiano? Saber que en realidad, sí, las cosas dependen de nosotros, pero es Dios quien las hace efectivas.
Pero es que también depende de nosotros. Esa visión de Habacuc es la visión que podemos tener. Queremos la paz viene, es una promesa. Si tarda, espérala. Y esa espérala está ligada también a una continua actitud que hace posible que la paz se realice entre nosotros. Pero, como hemos dicho otras veces acá, nos dedicamos a pedir la paz, pero no somos capaces de mover un dedo para construirla. Obviamente esa paz tarda en venir, tarda en venir. ¿Qué hace posible las cosas? El don que he recibido. Por eso la respuesta de Jesús es una respuesta que no quiere invitar a lo mágico, sino está dando una certeza de ese don que está en nosotros y que bastaría parte de ese pequeño don reavivado para creer que las cosas pueden llevarse a cabo. Entonces, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. San Mateo pone la figura más fuerte. Le dirían a esa montaña: arráncate de ahí y plántate en el mar, ¿no? Es la que ha dado origen a la cancioncita, ¿no? Pero, digamos, aquí estamos delante de una respuesta desde la cual Jesús está diciendo a sus discípulos: sí, las cosas son difíciles, las cosas se trabajan, las cosas cuestan esfuerzo. Él mismo nos ha invitado hace varios domingos a esfuércense, se recordarán, ¿no? Esfuércense. Y ese esfuerzo es entonces la posibilidad que nos da de ser colaboradores y cooperadores en lo mismo que deseamos para nosotros. Y sin embargo, la eficacia de ese esfuerzo está ligada también a la presencia del don del Espíritu en nosotros, que hace eficaz nuestra tarea, que hace posible nuestra tarea. Pero hay que reavivarlo, hay que creer en ello, es decir, determinarse, no dejarse llevar por la suavidad de los actos religiosos, de la comodidad de las devociones, de la comodidad de los grupos y cosas por el estilo, que tienen su gran valor porque ellas alimentarían esa disposición, ellas reforzarían nuestra disposición. Que haya gente que prometa ir desde ayer hasta el 31 de octubre a rezar el rosario diariamente en la Basílica de Santo Domingo, tiene un valor extraordinario, pero que ojalá eso sea también para reforzar una determinación de una transformación personal, porque por mucho esfuerzo que nos cueste, no es imposible, gentes. La tarea que Jesús nos pone no es imposible, y se lo está diciendo a sus discípulos, y la respuesta la tienen ustedes en ustedes mismos. Por eso San Pablo se lo dice a Timoteo: aviva ese don, te lo ordeno, avívalo, avívalo. El don que recibiste te hace posible todo, es un don de fortaleza, de amor. No seas cobarde, Timoteo. Y nos diría también a nosotros igual: aviven el don que han recibido. Es el don del poder del amor, que hace posible todas las cosas, Y aunque fuera por muy poco, la semilla de mostaza que esté reavivado en nosotros, haría grandes cosas, Y es que no seríamos ni los primeros ni los últimos que lo experimentan. Veamos que en realidad también en la historia, bendito sea Dios, hay muchísimos cristianos que incluso tienen una disponibilidad de dar la vida por lo que creen, para llevar adelante una tarea que se les ha encomendado, la misma tarea que se nos ha encomendado a nosotros. Y por lo tanto, entonces, ese poder interior que tenemos, ese don que tenemos del Espíritu en nosotros, hace posible que lo que parezca una tarea difícil, cueste pero sea eficaz, cueste pero sea eficaz, que se realiza. ¿Cuántos han superado vicios? ¿Cuántos han superado defectos? ¿Cuántos se han liberado de situaciones que les han hecho daño a los demás? ¿No es eso la respuesta a una determinación? Pero es que tengo que determinarme, tengo que tomar la decisión yo, y tengo que pensar que también depende de mí y de mis actitudes, el poder llevar con eficacia adelante lo que precisamente me propongo. Esa pequeña semilla de mostaza en mí, esa pequeña luz de fe en mí, hace posible
que yo venza vicios, hace posible que yo venza infidelidades, hace posible que yo venza mentiras, hace posible que yo venza actitudes que me dañan y dañan a los demás, hace posible que me sienta también responsable de una paz en la realidad en la que vivo, de una justicia en la realidad en la que vivo, Si yo me convenciera, y todos los profesionales, empresarios, ¿no?, todas las personas de los mundos de nuestra realidad, el mundo del arte, el mundo del deporte, el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo social, ¿no?, el mundo de la ciencia, de los mundos, todas las personas cristianas que pertenecen a los mundos se determinaran desde su condición cristiana a actuar conforme a su fe, para que esos mundos sean el trampolín, sean el escenario de la construcción de la paz y de la justicia. La paz y la justicia sería posible, gentes, pero hay que creerlo, no hay que ser aguambados, Y es que ese es el problema. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: miren, las gentes del mundo son habilísimas en sus negocios para permanecer en sus negocios. En cambio ustedes, hijos de la luz, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, hijos de la luz? Pues yo voy a Santo Domingo a rezar mi rosario todos los días. ¡Qué bueno! Pero ¿a dónde te empuja eso? Pues yo voy a mi grupo de oración, ¿no?, donde cantamos y alabamos al Señor. ¡Qué bueno! Pero ¿a dónde te lleva todo eso? Miren, a veces da pena cómo la realidad religiosa nuestra viene vista tanto una función tradicional, pero ajena a la vida, que hace poco me enseñaban un mensaje, ¿no?, de gente que no sabe vivir el tiempo para aprovecharlo desde su fe, sino solo está pensando en aquello que le satisface. Faltan 240 días para la cuaresma. No hemos ni siquiera llegado a la Navidad, ya están pensando todo ese montón de gente en la cuaresma. Ridículos. Están pendientes del tiempo procesional, ¿no? Y entonces, porque es el tiempo del show, es el tiempo de la exhibición, ¿no? Es el tiempo del poder para muchos también, ¿no? Ok, pero cargar una procesión te habla de construcción de paz y de justicia. Refuerza tu intención de que las cosas sean vividas desde una coherencia cristiana para hacer testimonio en medio del mundo. Entonces, mientras cargas tu procesión, reaviva el don que has recibido, Mientras rezas tu rosario en Santo Domingo, reaviva el don que has recibido, Mientras estás en tu grupo de oración y en las alabanzas que cantas, reaviva el don que has recibido, Mientras hoy estás aquí en la Eucaristía, reaviva el don que has recibido, Porque eso te hace ver con esperanza que es posible llevar adelante la tarea, Y por eso también te pone delante de la confianza en la palabra. Vean esta parte extraña del Evangelio. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? No, le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. Suena grosero, Suena grosero. Y suena como que, puchica, vengo del campo, tratarme con cariño. El Jesús que invita a tratar con cariño nos pone un pedazo aquí un poco distinto, Pero es que en realidad aquí el protagonista no es el patrón, sino el servidor. El servidor que actúa confiando obedientemente a su patrón. Eso es, el que confía y obedece a su patrón, porque al final su tarea es esa. Y esa tarea sí le dará un resultado, sí le dará entonces su beneficio. En este caso podría ser su sueldo del fin del mes, Pero lo está haciendo todo conforme a la obediencia a las indicaciones de su patrón, para que haya un resultado positivo, Y eso lo está diciendo Jesús para que nosotros sepamos que tenemos que obedecer a Dios, que le tenemos que obedecer, que su palabra es palabra de vida, es palabra eficaz. Lo que Jesús nos dona, es decir, esa inteligencia, ese logos de Dios, que lo es Él mismo y que lo hace en forma de palabra, no es algo que es un consejito que si quiero lo tomo o no. Como cristiano descubro ahí la respuesta, descubro ahí
la forma de hacer las cosas, descubro ahí cómo hacerlas bien, descubro ahí una meta. Ya hemos hablado de esa meta, ¿no? Y por lo tanto, este ejemplo quiere decir, tú esté atento a la palabra, a las órdenes que te dan, para cumplirlas, para vivirlas, no porque te las impongan, no porque te estén amenazando de que te vas al infierno, te vamos a castigar o te vamos a echar, no, sino porque por amor las entiendo que quien me la está diciendo me ama y me está dando indicaciones claras y precisas para que yo viva. Pero eso solo lo puedo hacer desde la fe. Por eso, por muy fuerte que sea la orden, a veces los mandamientos nos ponen en conflicto, por muy fuerte que sea, sé que ahí está la palabra de Dios, sé que ahí está la intención divina, sé que ahí está la razón por la cual me lo está diciendo. Y entonces ahí es donde cuento con la fe, que he pedido que se refuerce, que he pedido que crezca al menos como un granito de mostaza para poder llevar adelante esta disposición. Porque al final el que gana soy yo, el que gana soy yo. La respuesta de la vida. Por eso Jesús, claro que sabe entender a sus discípulos que se asustan delante de las exigencias del discipulado, delante de las exigencias del seguirlo, pero les da inmediatamente la respuesta. Ese don que tenemos, reavívalo. Nos lo dice por medio de San Pablo. Y por lo tanto, entonces, vamos a saber decir al final, tenía razón, hicimos lo que teníamos que hacer y las cosas salieron bien. Hicimos lo que teníamos que hacer y mira, el resultado fue eficaz. Y creo que ya muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando en realidad desde nuestra convicción cristiana nos hemos determinado y nos hemos propuesto a hacer cosas que nos han cambiado y nos han llevado a ser mejores. Sigamos en esa intención, propongámonos ser coherentes pero también constantes y sepamos que en nosotros ya está esa ayuda que necesitamos. Basta que le pidamos, Señor, refuerza mi fe, aumenta mi fe. Vamos a confirmarla.